Shalom a todos, bienvenidos de nuevo a un nuevo programa aquí en Diálogos de Judeohistoria y seguramente podrán ver que tenemos a un invitado conocido que ya lo tuvimos en el pasado, concretamente hace unos meses, nada más y nada menos que el rabino Ariel Groisman, que está aquí de nuevo con nosotros. En el pasado fue para hablar sobre el noajismo y sobre qué significa ser noágida y los procesos mediante los cuales una persona puede poco a poco adentrarse en el mundo del noajismo, y dijimos que la próxima íbamos a hablar sobre conversiones al judaísmo, que es un tema que aquí el Rav, a través de sus organizaciones, también trata en su día a día, así que muchas de las preguntas que seguramente ustedes tienen hoy van a poder resolverse. Shalom, Rav, ¿cómo estás? Shalom, shalom, estimado Ariel, y a todos los oyentes y visualizadores de tu canal tan célebre, Judeohistoria. Así que estamos acá a disposición para orientar y guiar en el camino del judaísmo. Estupendo. Mira, una de las preguntas que más dejó la gente cuando vio el programa anterior que hicimos, en donde tú explicabas qué significa ser noágida y cómo se puede hacer para ser noágida, era, ok, interesante, pero supongamos que yo me quiero convertir al judaísmo. Es un tema que lo tocamos de pasada, pero no nos metimos de lleno en él. Entonces, a mí me gustaría preguntarte así, de primera, ¿cierto? Para comenzar a calentar motores. ¿Qué es convertirse al judaísmo? Porque para saber qué es convertirse al judaísmo, primero quizás tenemos que también resolver una pregunta previa, que es qué es ser judío, a qué se está convirtiendo una persona. Y por tanto, quizás podemos empezar por ahí. Cuando hablamos de conversión al judaísmo, ¿de qué estamos hablando? Excelente punto, y en esto, al igual que en otras partes de la visión judaica, definir las palabras previamente y no tomar definiciones quizás de otras religiones es algo muy importante. La palabra ger en hebreo, que quiere decir prosélito, significa aquel que viene a vivir con nosotros. O sea, es un proceso de emigración e inmigración a una nación. No nos referimos al Estado moderno de Israel, sino a la nación judía que está dispersa por muchos lados. O sea, no es tomar la fe judía y adentrarla en nuestro corazón, no es transformarse interiormente, sino todo lo contrario. Es diluir la propia identidad y atar el destino propio a donde están los judíos. Es emigrar a los judíos. Esto lo vemos muy claro en la Torá y en el libro de Ruth. La bisabuela del rey David la conversa por antonomasia, que de ahí se aprenden todas las normativas que establece el Código de Leyes judío para la conversión al judaísmo, igual que cualquier estado que tiene un régimen de emigración a través de su Ministerio del Interior y tiene diferentes políticas de quién puede pertenecer y quién no. Acá también el pueblo de Israel durante milenios tiene, especialmente en el Código de Leyes, Shulchan Aruch y Yoredea, capítulo 239 y 240, el establecimiento y la determinación y el dictamen de cómo hacer ingresar a alguien al pacto del pueblo de Israel y que sea parte de la nación judía, o sea, nativo o por opción. Mira lo que dice acá en la Torá, Pentateuco, en Bamidbar, números 15:15. Dice así: todo nativo israelita deberá seguir este procedimiento para con ellos. Está hablando de las ofrendas que tiene que traer el pueblo de Israel. Si un prosélito que reside con ustedes o que viva con ustedes, o sea, se refiere a para ger, aquel que viene a vivir con nosotros, no que jala el judaísmo a su vida, sino que él desarma su vida e integra al pueblo de Israel. En futuras generaciones quiere hacer una ofrenda de fuego como fragancia gratificante ante Hashem, el mismo procedimiento deberá tener para él. Respecto de la comunidad, el mismo decreto regirá tanto para ustedes como para el prosélito. Es ley eterna para todas las generaciones. El prosélito y ustedes tendrán el mismo estatus ante Dios. Una misma normativa y una misma ley regirá para ustedes, tanto con el prosélito que viene con ustedes. O sea, lo que está diciendo es que el mismo deber que tiene de acuerdo a la ley israelita, el israelita por nacimiento, tiene el israelita por opción. O sea, aquel que, y acá subrayo, culmina el proceso de conversión al judaísmo, no lo comienza. La mayoría de la gente, cuando abandona sus prácticas idolátricas o su religión en la cual fue criado, y empieza a descubrir atracción a las ideas judías, ya se dice que es judío. Es un error. Judío es cuando culmina el proceso. La mayoría no lo empieza.
Y para responder un poco a la pregunta esta, sobre el libro de Ruth, la conversa por autonomacia, en realidad la prosélita, la que es judía por elección y no por nacimiento, lo vemos muy claro cuando en el libro de Ruth, recomiendo esta edición de Rabino Tabachnik y otras traducciones de Tanaj auténticas, cuando su suegra se despide de ella, intenta despedirse de ella se niega absolutamente y dice así: dirijo Ruth a su suegra Naomi, no me supliquéis que te deje, ya que donde tú fueres, habré de ir. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo es mi pueblo. Tu Dios es mi Dios. Miren cómo es el orden del versículo. No dice tu Dios es mi Dios. Decir tu Dios es mi Dios, es decir, adoptar la conciencia monoteísta auténtica de la Torá. Eso es no ajismo, eso es el concepto de la idea del pacto para las naciones. Pero acá hablamos de otra cosa. En primer lugar, donde tú fueres, habré de ir. O sea, ato mi destino donde está el pueblo de Israel. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios, donde tú mueras, yo moriré, y allí seré sepultada, etcétera, etcétera. O sea, lo que es la decisión, digamos, firme, más que la decisión, la acción de integrar a los judíos, ser parte del pueblo de Israel, cumpliendo la ley del pueblo judío. Eso básicamente el proceso que lleva a ser considerado con todos los derechos y privilegios que tiene un israelita nativo o por opción. Podemos decir entonces, Rav, que convertirse al judaísmo no tiene absolutamente nada que ver con convertirse al cristianismo o convertirse al islam, porque muchas veces la gente dice, bueno, yo no nací judío, pero creo en el Dios de Israel, y en su casa se pone a realizar lo que cree que son los mandamientos que entendió de la Torá y dice, soy judío, porque para convertirse al cristianismo basta principalmente con creer en Jesús, vas a una iglesia, te conviertes al cristianismo, no hay un proceso largo. Lo mismo pasa con el islam, no hay un proceso largo. En cambio, el orden que tú estás planteando, que sale evidentemente del versículo de Ruth, es que hay que irse a vivir donde están los judíos, ya sea Israel o otro lugar donde haya una comunidad judía grande que te pueda aceptar. Y además, el orden con el que Ruth establece su frase de conversión. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Primero habla del pueblo y luego recién al final habla de Dios. Convertirse al judaísmo es convertirse a otro pueblo, cambiar de identidad nacional, más que cambiar que también de identidad religiosa. En primer lugar, tenemos que separar el concepto de ciudadanía de identidad espiritual. Más que religión, es identidad espiritual, separando de ciudadanía. Gracias a Dios, hace más de 200 años tenemos la idea de ciudadanía. Que cada persona, no importa de qué etnia, de qué origen sea, si cumple la ley del país, si cumple el proceso de emigración que cada estado, nación, lo establece, es ciudadano. Entonces, de ese aspecto, todos somos ciudadanos. Tú puedes ser ciudadano de un país, yo de otro, eso no es problema. La identidad espiritual, que es algo mucho más fuerte que una religión, que es algo muy puntual y específico, abarca todos los aspectos de la vida. Cuando decimos adoptar la identidad del pueblo de Israel, quiere decir empezar a asumir los deberes, los derechos y los deberes del pueblo de Israel, es condición es muy diferente a adoptar la fe, sino básicamente es la transformación total del estilo de vida que abarca casi todos los aspectos de la vida. Y sobre esto, la Torá es única porque reconoce dos identidades espirituales: la identidad del pueblo de Israel y la identidad noágida. O sea, los que no son israelitas, pero sí tienen fe monoteísta y practican los preceptos del pacto noágida. Lo que no hay es una tercera identidad espiritual, que es la religión de Internet. Como el judaísmo no lo sé y no hay muchos judíos en mi lugar, y como el noagismo todavía no entiendo, te empiezo a hacer lo que me parece. Entonces, compro un libro, compro artículos religiosos, veo un video, empiezo a practicar. Eso es un sincretismo, no es serio, no es nada, es una ficción y un invento. Sobre esto hay que directamente rechazarlo porque no responde a nada. Cualquier proceso de inmigración hay autoridad. Igual si una persona, por ejemplo, de países de Centroamérica o de Sudamérica quiere emigrar a Europa, a Estados Unidos, hay regímenes. Entonces, lo que tiene que hacer es justamente estudiar y averiguar cómo es el ingreso a esa nación para poder tener esa identidad espiritual, pero reconociendo que hay una autoridad y no puede hacer lo que quiera, a pesar que se siente bien o le es cómodo o le gusta.
es muy diferente a cómo funciona otra religión. Es decir, uno no puede de repente ser judío porque se siente judío, ¿cierto? Se levanta un día en su casa en la mañana y dice, me siento judío, y comienza a autopercibirse como judío dentro de su casa. Esto el judaísmo no lo contempla de ninguna manera. De ninguna manera, absolutamente. Y el proceso de inmigración social es el proceso de migración social. Hay autoridades, hay normativas, hay reconocimiento por parte del pueblo de Israel respecto a esa persona, y es un proceso que cuando culmina es irreversible, teniendo todos los mismos derechos y deberes. Es algo sumamente reflexionado, serio, y que incluye todos los aspectos de la vida. Es algo muy diferente a como lo parece. Justamente, la principal tarea es empezando a desarmar y a desaprender todas las nociones que la persona tenía, incluso las definiciones de qué significa convertirse a religión en otras religiones. Con el judaísmo tiene que preguntar a las autoridades judaicas de cómo se hace, y no tomar elementos en forma sincrética o en forma voluntaria de cómo le gusta y qué hace. Antes de entrar, me gustaría también dentro de un rato tratar cómo es el proceso formal, ¿cierto? Que es la persona, qué es lo que tendría que hacer paso por paso, pero en la charla anterior hablamos de el proceso a la conversión al noajismo, cómo una persona tiene que abandonar toda su cosmovisión previa y empezar a estudiar con las autoridades judías competentes para que vaya por la vía del noajismo, que es una vía que la Torá le ofrece sin la conversión al judaísmo. Ahora estamos hablando de la segunda vía, que es la vía de la conversión al judaísmo. ¿Por qué una persona escogería esta vía si tiene la vía del noajismo, que en principio es mucho más tranquila y le exige mucho menos que la conversión al judaísmo? Eso mismo es lo que me atestiguan alumnos míos que se formaron en conversión al judaísmo hace 15 años y se convirtieron absolutamente al pueblo judío y son parte integral de la comunidad judía ortodoxa de Argentina. Y me dicen lo siguiente: si hubiese aprendido con tiempo qué sería el noajismo, no me hubiese convertido al judaísmo. Al revés. Básicamente la gente todavía no escoge el noajismo como primera opción, pues simplemente porque no lo conoce, porque durante milenios el pueblo de Israel no tuvo la oportunidad, la libertad de definir esto. Y cuando abandona la idolatría o diferentes religiones, ve al judaísmo como si fuera otro paso más en. Bueno, es un error absolutamente. Por eso el primer paso que tiene que hacer es informarse sobre los estudios principalmente de qué se trata el judaísmo. El judaísmo incluye un corpus de conocimiento de 3.000 años. Es como decir medicina o como decir filosofía. Es algo muy, muy inconmensurable. De todo ese paquete hay 2 o 3 segmentos que tiene que estudiar, aprender. Algunos libros y videos puede tener acceso libre, otros tiene que ser guiado con judíos practicantes, maestros o maestras presenciales o virtuales de su idioma, pero con una condición: que sepan explicar las leyes judías a personas no judías, no a personas judías. Generalmente los contenidos que andan dando vueltas por las redes sociales o que la gente puede conseguir es contenido elaborado de judíos para judíos. Y es una dinámica diferente y una didáctica absolutamente diferente. Porque a un judío incluso no practicante, si yo le digo la palabra mezuzá o matzá, le refiere a algo. Si no, él no lo practica en su cultura, en su familia, hay algo. Pero la persona no judía, que no tiene un contexto familiar ni social, ¿de dónde crees que sepa? Entonces, tiene que dar con docentes que sepan explicar las normativas prácticas judaicas para personas no judías. ¿Cómo se va a dar cuenta? Muy simple. Si empieza ese docente, esa maestra, ese maestro, ese rabino a hablar en terminología hebrea sin explicar, pero explicar de una forma que la persona entienda, no le sirve. Le servirá a otro grupo, pero no al que no tiene contexto. Entonces, ese es uno de los primeros pasos que tiene que hacer. Yo he conocido a lo largo de mi vida gente que se ha convertido al judaísmo y, bueno, incluso he acompañado en algunos casos a la persona, a los tribunales rabínicos, etcétera. Y me llamaba la atención muchas veces una pregunta que se repetía como una de las primeras preguntas que se le hacía a la persona, y es: ¿por qué te quieres convertir al judaísmo? Y aquí te quiero preguntar, ¿cuáles son las motivaciones válidas para convertirse al judaísmo? ¿Es válido convertirse al judaísmo porque una persona quizás quiere venirse a vivir a Israel? ¿Es válido convertirse al judaísmo porque quizás se quiere casar con su cónyuge que es judío? ¿O cuál es la motivación que tiene que tener una persona para que, desde el punto de vista del pueblo judío, se acepte
a ese postulante para comenzar el proceso de conversión? Esa pregunta es correcta y es lo que establece el Talmud y el mismo Código de Leyes, que lo primero que hay que preguntarle a una persona que viene a convertirse es esa pregunta, pero le falta una parte. La pregunta es, ¿por qué quieres convertirte al judaísmo? ¿No sabes que el judío está siendo perseguido y torturado por las naciones? O sea, tenés que saber a dónde venís. Todo lo que pasa al pueblo judío también te va a pasar a ti, porque eres parte de, con los privilegios, derechos y deberes. Y también los deberes. Principalmente, la motivación tiene que ver con que sea un ger tzedek, un converso justo. Justo quiere decir que quiere ser parte del pueblo de Israel para observar los preceptos y atar su destino ahí, no por motivos ulteriores. Cuando la persona dice, yo tengo un cónyuge judío y lo amo a él, también lo amas a él, pero no tiene nada que ver con el judaísmo y con tu práctica. ¿Qué tiene que ver el judaísmo? El judaísmo tiene otra agenda. Cuando la persona dice, yo quiero convertirme al judaísmo porque Jesús viene del judaísmo, ¿y qué tiene que ver con el judaísmo? Digamos, muchas veces la persona piensa en sí mismo y en realidad la autoridad judaica, representada por los rabinatos habilitados, ya vamos a explicar esto, representan al pueblo de Israel, es como el ministerio del interior del Estado, del pueblo judío. Entonces, hay que comparecer entre ellos, igual que si una persona quiere emigrar a Estados Unidos, tiene que contactarse con el consulado, la embajada o el Ministerio del Interior de Estados Unidos y ver qué son las condiciones. Entonces, la motivación tiene que ser atar su destino al pueblo de Israel cumpliendo los preceptos, conociéndolos y transformando su estilo de vida previo a lo que es un judío practicante. Judío practicante también tenemos que definir, no quiere decir con el estereotipo clásico que se ve un ortodoxo, no hace falta barba, no hace falta sombrero, no hace falta vestimenta rabínica, pero sí observar las normativas que son muy, muy específicas, que después vamos a ver en alguna literatura, y no tiene que ver con el estereotipo clásico de lo que uno podría pensar que son las tradiciones culturales y folclóricas judías, y tampoco con el estereotipo clásico del ortodoxo que se ve en los medios. Otra cosa. Aquí tengo una pregunta que creo que es un poco polémica, y es que me pongo a mí como ejemplo, ¿de acuerdo? Yo soy judío, no soy religioso, todo el mundo lo sabe, no es un secreto. El que era religioso era mi papá, de bendita memoria, Zichrono Libraja, que también mucha gente lo conoció gracias a su labor aquí en YouTube. Y también gracias al libro que escribió, Guía de Conversión al Judaísmo Ortodoxo, que es el primer libro que recomendamos, muy importante. Correcto. De hecho, él escribió, ese fue su primer... Él tenía mucho material que cuando se jubiló comenzó a pulir y comenzó a publicar. Y él escribió ese primer libro, Guía de Conversión al Judaísmo Ortodoxo. Y él, a pesar de haber escrito ese libro, decía que no recomendaba las conversiones al judaísmo. Y por eso el último libro que escribió fue un Sidur para noágidas. Es decir, su primer libro fue, es muy curioso, paradójico incluso, Guía a la Conversión del Judaísmo Ortodoxo. Y su último libro, un Sidur para noágidas, porque a pesar de todo, no recomendaba la conversión. Y de hecho, vamos a hacer esta pregunta. ¿Por qué los rabinos no recomiendan la conversión? Que esto es algo que la persona que va a convertirse también lo ve como extraño, le choca. ¿Pero por qué no me quieren? Yo voy a cualquier religión y me abren con los brazos abiertos. Y aquí me dicen, no, mejor no. ¿Por qué? En realidad hay un punto muy anterior que es quizás el nuclear, el fundamental en esto. Sobre la palabra judaísmo, la persona que viene de afuera piensa que es algo y en realidad es algo totalmente diferente. Entonces, cuando la persona dice yo quiero judaísmo, no sabe exactamente qué está diciendo. El ejemplo que tengo es una persona que desde niño sueña con estudiar y ejercer la enfermería. Está muy bien, la enfermería es algo muy importante. Ahora, ¿qué es un enfermero y qué es enfermería? Lo que él sueña que es en su idealización, lo que ve en serie de Netflix, que es lo que hacen las aventuras de los enfermeros, lo que estudia en la universidad o lo que hace un enfermero en la práctica cotidiana. Hay una distancia muy grande. Entonces, el primer paso, más que no recomendar, es decir, mira, empecé a estudiar realmente lo que es y no lo podés saber porque quizás en tu lugar no hay comunidad judía practicante, no viste nunca eso. El material que tenés es recortado y fragmentado y orientado por algoritmos que no tiene que ver exactamente con lo que es. Entonces, dedícate en primer lugar a saber de qué se trata realmente, para después decir qué lo querés. Cuando los sabios decían que hay que desestimular, había un consenso absoluto por parte de los judíos qué significaba. Y aparte, en época de persecución no hacía falta mucho explicar.
que no sepamos, pero en época donde había mucha persecución, cuando alguien decía quería venir al pueblo judío, adelante, sabía lo que era. Hoy en día que el pueblo judío tiene un estatus dentro de las naciones y cierto prestigio, les da para sospechas porque quiere. Dentro de esto, mi sugerencia es que no hace falta desestimular a nadie, solamente hace falta estudiar qué significa y con esto ya alcanza y va a decidir libremente. Para ser libre tiene que saber de qué se trata, si no, no es libre. Genial, igual, excelente. Esa pregunta se me ocurrió mientras estaba formulando la otra, que esa es la pregunta que creo que es polémica, que es, un judío que nace dentro de una familia judía puede vivir toda su vida sin ser religioso y no hay ningún problema, todos los judíos del mundo lo van a aceptar como judío. Incluso si no cumple un solo mandamiento de la Torá, todos los judíos del mundo lo van a aceptar como judío. ¿Por qué, si a una persona que nace dentro del pueblo judío se le acepta no llevar una vida religiosa, a una persona que viene de fuera se le exige tener una vida religiosa? Excelente pregunta. En primer lugar, que sea identificado como judío y aceptado como judío no quiere decir que no va a tener las recompensas y o sanciones que la ley judía establece, porque si algo es la Torá es un pacto de normas para israelitas y para no ágiles. Y el versículo esto es muy claro. Entonces, que transitoriamente no conozca o escoja algo diferente no quiere decir que no va a tener una consecuencia. La persona no judía también está bajo un sistema de normas. Que no lo sepa o no es consciente, no lo asuma es otra historia. Entonces, todos estamos bajo un sistema de normas. Las normas no ágiles son las normas judías. Entonces, lo que le decimos a la persona es, al igual que cualquier proceso de inmigración social, también hay en todos los diferentes países personas que no cumplen la ley. Entonces, el tema es la práctica de la ley, no tanto la identificación. La práctica de la ley, esto es lo que lo transforma en, digamos, que la persona sea judío nativo y no practique la ley, está en falta. No es que no está en falta igual. Ahora, la persona que viene a integrarse, al igual que cualquier sistema de inmigración, le pedimos ciertos requisitos, que no tenga complicaciones con la ley, etcétera, etcétera. Es lo mismo que cualquier persona. Aparte, que de acuerdo a la ideología de la Torá, cada uno tiene su función específica, y dado que hay un sistema global integral para los no judíos, y Dios dijo que esto alcanzaría, entonces la persona puede probar con esto, si ve que no le es suficiente, después que estudia y practica, después de abarcar la conversión del judaísmo. Pero como sabemos que el judaísmo no es prosélito, no busca, sí busca desarrollar la conciencia, la idea de la Torá y la conciencia judaica y el sistema de justicia social y todo lo que te tiene la Torá para todas las naciones está muy bien, luz para las naciones. Ser parte tiene que saber qué es, pero acá quiero subrayar algo, cualquier persona puede convertirse en judaísmo, cualquiera. Hay un solo requisito, no dos, no tres, no cuatro, no hace falta tener un pasado étnico ni ser vinculado a ningún lado. La única condición que se requiere para ser parte del pueblo judío es practicar judaísmo. Nada más que eso. Que lo puedo sintetizar después en 2 libros. La persona que pone en práctica esos 2 libros ya está apto para que sea judío, directamente. O sea, se sintetizan eso. Al igual que el que quiere ser enfermero tiene determinados contenidos y determinadas prácticas que tiene que hacer. No le pide más que eso, tampoco menos que eso, como dice el versículo. Lo mismo que el israelita nativo tiene que hacer, o sea, la Halemase, la ley práctica, lo mismo tiene que hacer el nativo, lo mismo, no diferente, no menos, pero no más. Y lo mismo que le exigiría a un judío nativo, le exijo a un judío por elección, lo mismo, no menos. Si el judío nativo le toca, por algún motivo, estar, vivir o desarrollarse, o haber nacido, o haber desplegado en un lugar donde no hay judaísmo, porque no hay judíos. Si esa persona sería un judío nativo, ¿qué le digo? Mirá, acá es imposible cumplir judaísmo, porque para cumplir judaísmo no alcanza con tu fe. Alcanza que tengas una serie de servicios e insumos disponibles para poder practicar el judaísmo. Si lo mismo le exijo o le pediría a el judío nativo, lo mismo al judío por opción. Y acá viene la primera, quizás, esclarecimiento, desilusión. No en todos los lugares se puede practicar judaísmo. Solamente donde hay judíos practicantes que desarrollen una serie de servicios e insumos para poder practicar eso. Recordando que judíos somos pocos en el mundo, 0,2%. En Latinoamérica mucho más, mucho menos. Si hablamos de países de habla hispana, hay muy pocos judíos en general. Si tomo en forma random, azarosa, 100 judíos, seguramente 48 van a vivir en la tierra de Israel, otros 35 en Estados Unidos, y el resto en todos los demás lugares. En Latinoamérica hay pocos judíos.
En países de habla hispana también. Eso quiere decir que hay poco judaísmo. Eso no quiere decir que no se permita la integración comunitaria a las personas que viven en esos países, pero tiene que estar atado y vinculado a la comunidad judía practicante. Invito a todos los que están viendo que empiecen a investigar dónde está la comunidad judía, en qué vecindarios está y cuántos son. Generalmente la gente cuando empieza a hacer ejercicio se sorprende porque parecería que son mucho más de lo que son. Pero que son. Dentro de eso, muchos son practicantes y muchos no son practicantes. Al igual que cualquier país, muchos observan la ley y otros no observan la ley. Se supone que integra al pueblo judío para observar la ley, no para no observar la ley. Bueno, habiendo llegado hasta aquí y habiendo dejado todo esto claro, seguramente la gente ahora está pensando, ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya está, decidí que quiero ser judío, decidí que quiero cumplir con los mandamientos del judaísmo y que quiero practicar judaísmo. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona que ya tomó esa decisión? ¿A quién le va a tocar el timbre? A ningún lado. Primero de todo, no hace, porque todo timbre que va a tocar le van a cerrar las puertas. En primer lugar. Es que el error principal es tocar la puerta y decir, como si fuera una iglesia, hola, quiero ser parte, sí, venía hermano, te voy a abrazar, todo esto no existe. Pero no tiene ningún sentido que toque ninguna puerta. Por un montón de motivos. Por seguridad, por esto. La comunidad judía no le va a abrir la puerta. ¿Cómo empieza? Ahora voy a decir. A la comunidad judía se ingresa por invitación, como un club exclusivo, que no toca la puerta por invitación. Ahora, en base de cómo hago para que me inviten. Antes de invitar, lo principal es que manejes un lenguaje en común. O sea, lenguaje en común no es el hebreo, no hace falta en este punto el idioma hebreo. Sí, ¿de qué estamos hablando? Entonces, el primer paso es estudiar sobre el judaísmo en general, específico, voy a dar 2 libros, y sobre el sistema de vida judío, sobre las prácticas, que abarcan muchísimo más que rezar. No es solamente rezar, ¿sí? Desde qué uno come, dónde se va, ¿de qué se trata? Para hacer lenguaje común con los judíos practicantes, para poder vincularse de alguna forma, porque si todos somos ciudadanos de tal país, la identidad espiritual de unos lleva a que haya ciertas afinidades. Entonces yo tengo que acercarme a esas afinidades. Es como si una persona quiere estudiar química y va a un laboratorio. En el laboratorio hay químicos y estudiantes de química. Pero alguien que no tiene nada que ver, por más que le permitan entrar, no va a tener que hacer nada. Les tiene que emparejarse. Yo sugiero, en primer lugar, de libros generales sobre judaísmo práctico concreto, varios. En primer lugar, estos 2 libros. La tradición judía 1, la tradición judía 2, están en español, escritos por el rabino Zalman Melamed, Eliezer Melamed, un gran rabino de Israel, que se ocupa en conversión al judaísmo. Esto sintetiza un poco el programa de conversión al judaísmo del Rabinato de Israel. Entonces, que empiece por estos libros para saber de qué se trata el judaísmo práctico. Por ahí empieza. Junto con eso, vincularse a maestros que enseñen judaísmo práctico y empezar a reflexionar y a ver juntos cómo los judíos practican judaísmo en su lugar, si es que es posible. Puede descubrir que es posible, puede descubrir que no es posible en ese lugar. Y si sigue estudiando y se entusiasma, seguramente va a tener como Ruth y como Abraham, que lo primero que Dios le dijo a Abraham es vete de tu tierra, porque acá es imposible. Es tomar la conciencia que en este lugar donde él vive va a ser imposible ningún judaísmo. Para el judío nativo, para todo el mundo. O sea, no todo lo hace puede practicar judaísmo. Y si yo quiero judaísmo y en mi lugar no hay, y quiero, deberé movilizarme hacia donde hay judaísmo practicante. ¿Dónde? En muchos lugares, pero capaz que en ese lugar no. Paralelamente, generar vínculos con la comunidad judía para ver cómo se aplica eso que está en el libro y para que lo inviten a uno a interactuar. Donde hay mucho más judíos, hay mucha más variedad de comunidades, es mucho más fácil. Donde hay menos, hay menos. Y una vez ya lo logró, ¿no? Ya logró formar ese lenguaje en común, ya entiende más o menos de qué es lo que está hablando, ya tiene algunos contactos dentro de la comunidad que le pueden decir, ven, yo te presento aquí a la comunidad para que te conozcan. ¿Cuánto dura el proceso? ¿No? Porque una persona quizás piensa que esto es de la noche a la mañana, me levanto, hola, muchas gracias, soy judío. ¿Cuánto dura y en qué consiste el proceso? ¿Qué es lo que hay que estudiar? ¿Qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, consiste en varios años, no días ni meses. ¿Por qué? Porque hasta que uno estudia todo lo que te estudia y empieza a modificar su estilo de vida, que depende también de qué contexto familiar venga. Si es casado es una cosa, si es soltero, si te digo, cambia mucho. No es algo tan sencillo. Pero, básicamente,
el segundo paso es la integrabilidad de la comunidad judía practicando judaísmo, aprendiendo cómo se hace, cómo se come la dieta especial kosher y cómo se hacen las cosas. Después de un tiempo que ya hay suficiente evidencia de que ya practica judaísmo en el entorno judaico, ahí se hace el acto formal de la conversión al judaísmo. El acto formal es como un médico, como un enfermero, que estudia, hace las prácticas y después tiene un examen final que lo gradúan. La graduación le da el reconocimiento y el acto formal, pero eso se llega al final, no al principio. Acá hay un punto que es el siguiente. El acto formal, que en realidad en este aspecto es que lo menos importante de algún aspecto, porque lo principal es todo lo que él tiene que hacer para transformarse en judío. Pues está el reconocimiento. En los países de Latinoamérica no se hace el acto formal. Es un dictamen que ya tiene más de 100 años, de Rabino Sultán Dabay, de Argentina, y después fue copiado por todos los países de Latinoamérica, incluso las comunidades sirias de Estados Unidos, por el simple motivo que en su momento era muy difícil practicar judaísmo porque no había judaísmo. El acto formal se hace principalmente en los tribunales rabínicos del Estado de Israel, donde está el Gran Relato de Israel, autoridad normativa legal reconocida por todo el mundo, o en los tribunales rabínicos de Estados Unidos, que también hay mayor representatividad. Como una persona que quiera graduarse de alguna carrera, por ejemplo, como dijimos antes, de medicina, va a buscar los reconocimientos que sean más abarcadores posibles para que todo el mundo sea reconocido y tenga los mismos derechos y deberes de ser enterrado como un judío, casarse con una persona judía, ingresar a sus hijos a la escuela judía, etcétera, etcétera. En ese caso empieza un proceso impulsado por la misma comunidad, que en ese caso ya va a estar interesada en que se convierta al judaísmo. Y más el rabino, porque si el rabino trabaja de acercar a judíos al judaísmo, de que haya interesado, seguro que lo va a apoyar en esa instancia, antes no. Entonces, él incluye pedir un turno en el rabinato de Israel, en el Gran Rabinato de Israel. Eso incluye viajar al Estado de Israel al menos 1 o 2 meses para hacer el acto formal, donde con toda la evidencia colectada de que ya practica judaísmo, se abre una carpeta, un expediente formal. En Israel, el rabinato y el Agaf HaGiur, digamos, el departamento de conversión es estatal, no es privado, o sea, por un lado es mucho más fácil, por otro lado hay que esperar turno, porque la burocracia así funciona. Hay que tener paciencia, pero sí es estatal, digamos, donde se abre el expediente. Mucha gente de países de habla hispana escoge también estudiar las 500 horas oficiales de los institutos de conversión del Estado de Israel, que hay en español y muy buenos también, no solamente en hebreo, que es algo muy serio, que tiene familias tutoras, igual que los rebeldes de Estados Unidos, o sea, es un entorno muy cálido y muy organizado. En los países de habla hispana hay menos de esto, pero menos, y culmina con en la aceptación por parte del tribunal del candidato, con toda la evidencia que colectó, la circuncisión quirúrgica de los varones. Si tuviera ya circuncisión quirúrgica, hay otro acto formal que se llama Tafat Dambrit, que es como una extracción de sangre por un médico autorizado. Se espera unos días para que cicatrice. Después, el baño ritual de la persona individual o de la pareja, y eventualmente de los niños menores al bar mitzvah, a 12 y 13 años, si es una familia entera, y se expenden los documentos formales y oficiales del Estado de Israel y del rabinato del Estado de Israel, donde ya es judío a todos los efectos, absolutamente, se inscribe esto en el libro, y en el mismo momento, por ejemplo, si está en el Estado de Israel, testimonio directo de una alumna mía que se convirtió al judaísmo, mujer, a los 68 años. Cualquier persona, no importa qué cambio de vida haga, desde estudiar una carrera hasta mudarse del país, con 68 años es mucho más complicado que hacerlo joven. Ella culminó la conversión al judaísmo y en el mismo día, literalmente caminó unas cuadras hasta el Ministerio de Interior y ahí se inscribió como judía y tiene todo, ciudadanía israelí y todos los derechos y deberes de ser parte del pueblo judío y también ser ciudadano de la tierra de Israel. Y si lo hacen los tribunales de Estados Unidos, lo mismo a través de la agencia. Tiene todo el derecho de vivir en Israel. Si la intención de la persona desde un principio no era practicar el judaísmo, hacer todo este proceso, sino solamente vivir en Israel, mi sugerencia es, si quiere vivir en Israel, no hay problema, que vaya a la embajada, que pregunte a la embajada de Israel en cada país, que pregunte cómo es el régimen de emigración, como si uno emigra a Estados Unidos o a Europa, cualquier país.
seguramente deberá conseguir un trabajo en blanco. Deberá tener un empleador o, si va por estudios, alguna visa especial. Y puede ir, no hace falta que sea judío para pertenecer. De hecho, solamente el 75% de los ciudadanos israelíes son judíos. Pero si su intención es vivir en el Estado de Israel, puede vivir en el Estado de Israel, tiene que cumplir los regímenes, digamos, lo que estipula cualquier emigración de cualquier país. Esto básicamente es el proceso de conversión judía. Yo tengo entendido que hay una lista de la Rabanut Central de Israel en donde autoriza a algunas comunidades específicas a comenzar el proceso de conversión al judaísmo en los países de la diáspora, ¿cierto? Incluso en los países en donde no hay conversiones oficiales, como dijimos en América Latina, pero sí hay comunidades que tienen la autorización para comenzar el proceso y luego terminarlo en Israel. Es decir, no en todas partes se puede hacer. ¿Esto es correcto? Es correcto, la lista es abierta y se va actualizando. Pueden entrar en la página rab.gov.il, la página del rabinato, también está en inglés. Se puede acceder directamente, donde hay aproximadamente entre 150 y 200 tribunales rabínicos, no comunidades judías, sino tribunales rabínicos fijos. O sea, hablamos de tribunales que incluyen 3, 5, 10 rabinos expertos, donde hace décadas se ocupan de los aspectos legales de la comunidad judía, no comunitarios. O sea, no es ritual, sino normativo, o sea, donde los judíos van a litigar temas económicos, donde se hacen los divorcios, donde se hacen toda la parte normativa legal, también esclarecimiento de identidad judía y también conversión. Y acá algo muy importante, dado que en Latinoamérica el acto formal no se hace, hay un fenómeno lamentable de que diferentes personas, rabinos o no, itinerantes, se juntan hacen como una juntada y van a algún país de Latinoamérica y hacen conversiones en masa. Todo eso no es reconocido por nadie. Entonces, mi sugerencia es que el proceso correcto y reconocimiento es lo que explicamos. Otro tipo de configuración, no se dejen llevar por los cantos de sirena, por grupos que empiezan y vienen de tal y tal país, y vienen rabinos, se hacen cosas. Todo eso no es reconocido por nadie. Después la gente se lamenta y llora, porque cuando quiere ingresar a la comunidad judía auténtica se da cuenta que no es reconocido como tal. Sobre esto también hay diferentes, como es tan grande la sed, especialmente en países de habla hispana, por parte de mucha gente del judaísmo, y la comunidad judía es poca, en lugar de ver cómo me integro a esa comunidad judía, o llegar a la conclusión que si quiero judaísmo en esa ciudad o en ese país, no va a ser posible y tengo que emigrar a otro país o a otra ciudad, empiezan a haber diferentes agrupaciones, configuraciones, donde no hay nada de judaísmo. Es solamente personas gentiles que empiezan a adoptar algún tipo de práctica judaica, tampoco judaica, es lo que a ellos les parece, porque para que sea judaísmo tiene que ser dictaminado y oficiado por alguien. Son prácticas, yo les llamo sincréticas, donde no hay ningún reconocimiento por parte de la comunidad judía. Todo eso es una ficción, absolutamente. Entonces, cada país tiene una autoridad judía reconocida por el Ministerio de Religión o de Culto de cada país. Vayan a las cosas auténticas y serias. En primer lugar, descubran cuántos judíos hay. Si hay poco, va a haber poco para todos, para los que son judíos nativos, para los judíos nativos. Más todavía, ciertos aspectos del judaísmo en muchos países directamente no se pueden hacer. Por ejemplo, la educación judaica terciaria, superior o secundaria. No hay. Hay países de Latinoamérica que hay menos de 1000 judíos. Si hay menos de 1000 judíos, no se puede hacer poco. No es que no haya, el judaísmo es muy poco. Para los judíos mismos, tengamos en cuenta que no es solamente una silla en la sinagoga. Tienes que darle un panteón, un lugar para el entierro y un lugar también en la escuela. Es todo un desarrollo comunitario que se requiere para poder practicar judaísmo. No es que uno lo va a hacer solo. Dentro de eso también es muy importante esclarecer que las comunidades judías en países donde hay pocos judíos, en cualquier parte del mundo, el proceso es que viene una persona o una familia y se va integrando, y viene otra familia o 2, 3 familias y se va integrando. Nunca es en cantidades. Hay mucha razón. Sería para que no se desvirtúe todo, digamos. Está en la comunidad judía central, las personas se van integrando y van adoptando la forma y así van integrándose. Cuando ustedes ven movimientos en masa o activan el sentido común y ven dónde están, ven todo alrededor personas no judías, ¿dónde está el judaísmo ahí? Ahí no hay ningún judaísmo. No importa que se vistan de negro, no importa que hablen en hebreo. Porque integración al judaísmo es integración al judaísmo. O sea, vos sos no judío, quieres integrarte.
uno, dos, tres, una familia, pero no cuando la mayoría, si la mayoría no son judíos, eso judaísmo no es otra cosa. ¿Qué es? No sé. Tú antes mencionabas el tema de los tribunales móviles que van dando vueltas por lugares. Yo he conocido personalmente aquí en Israel gente que pasó por una conversión dentro de uno de esos tribunales, eventualmente lograron venir a vivir a Israel, lograron hacer aliyá, pero, y aquí viene un pero importante, y por eso la aclaración del Rab es súper necesaria, cuando se fueron a casar y acudieron a la Rabanut, no se pudieron casar. Porque la Rabanut en Israel, si bien de algún modo pudieron venir a vivir a Israel, no los reconoció porque no reconoció a ese tribunal móvil que, como dijo recién el Rab, va de país en país convirtiendo a la gente. Así que esta charla es muy importante. Sí, perdón, Rab. No, es muy importante diferenciar el estatus de aliyá o inmigración a Israel con el estatus judaico. Son dos leyes en el Estado de Israel diferentes. Una cosa es el Hok HaShvut, o la ley que da prioridad a cualquier persona, hijo de judío, nieto de judío, para regresar al pueblo de Israel, para tomar la ciudadanía israelí. Esto es una cosa. Y otra cosa es que sea reconocido como judío. Capaz que puede parecer engorroso, pero son dos cosas diferentes. Les puede pasar que ustedes hagan un proceso de inmigración porque la ley del Estado de Israel así lo permitió, pero eso no implica necesariamente que sea reconocido como judío. Y de todo el caso, por eso digo que muchas veces la gente se embala, se encabrita y después no se da cuenta. Por eso hay que hacer las cosas con pie de plomo, sabiendo cómo se hace para que sea seguro cada cosa que haga. Una de las condiciones, que como esto es algo estatal, es algo abierto, y también en los tribunales de Estados Unidos, de los rabinatos de Estados Unidos también es algo abierto, una de las condiciones para que un tribunal rabínico sea aceptado, para ser reconocido como tal, que sus conversiones sean reconocidas en el Estado de Israel, es que sea un Beit Din Kabua, un tribunal fijo. Fijo quiere decir que la comunidad judía local sostenga ese tribunal y lo utilice permanentemente durante al menos décadas. Hay en países del mundo, hay. En Latinoamérica, ninguno. Por este decreto que no se hacen actos de conversión, en el acto formal de la conversión. Sí se puede hacer el 90%. El 90%, que es lo principal, estudiar y practicar, se puede hacer en todas las comunidades sin requerir ningún permiso. Una pregunta que me viene ahora. Sí, ¿en España tampoco? En España habría que ver si el rabinato actualizó algún tribunal. En España hay, en realidad, 40.000 judíos. No hay más. Los judíos practicantes, como sabemos, que recién ahora están regresando y permitiendo, son pocos. En España no sabría decir ahora en este instante si hay algún tribunal apto, pero ese es el último paso, no el primero. Hasta llegar a ese paso puede haber muchas instancias que la persona piense que quiere judaísmo pero no ahora, quiere en otro país, cuando se case, cuando se divorcie, etcétera, etcétera. Entonces, mucha gente pone mucha fuerza y mucha atención en el último paso, que es ese, donde lo principal tiene que estar en el principio. La gente dice, ¿cómo culmina la conversión judía? No, ¿cómo empezás? Ni empezaste. Todo lo que está ahora, dejar un costado porque no tiene ninguna validez, empezar de cero. Cuesta asumirlo, pero eso es lo que tiene que hacerse. En Europa, para todos los países que están en la Unión Europea, hay un tribunal muy serio que es reconocido, se llama el Tribunal Rabínico de Europa, que tiene 30 años y es sumamente reconocido por el Rabinato de Israel, y todos los actos formales que se hagan a través del Rabinato Europeo son reconocidos todos, no solamente conversión, divorcio y todo más, por el Estado de Israel. De hecho, constantemente, por la cercanía también física de Israel a España y a otros países de Europa, hay constantemente contacto y fluido entre esas comunidades. Así que si es el rabinato de la Unión Europea, que entiendo que España está dentro de eso también, sí. La pregunta que seguro mucha gente se está haciendo ahora es, ok, ustedes, tú en este caso, Rab, con tu comunidad, tus organizaciones, ¿ayudan a las personas a comenzar el proceso, a encaminarlas por el camino correcto? Sí, es correcto. Ayudamos en la parte de la enseñanza, la guía, la puesta en marcha y el contacto con las comunidades una vez que hubo estudiado.
este punto empezamos. A partir de ese momento, ya depende de las personas cómo se van integrando y depende de las comunidades nativas cómo lo pueden ir absorbiendo y si es posible y es factible en su caso que sea ahora o sea más adelante. Por ejemplo, si hablamos de una familia casada o una pareja, ahí tendrían que ir avanzando ambos. Y si uno quiere y otro no quiere, ¿qué se hace? Porque hay ciertas prácticas judaicas que tienen que ser hechos matrimoniales, no generales. Bueno, por eso cuando se empieza a estudiar, a ver y a aprender qué significa, se da cuenta que hay muchos dinero, pero sí ayudamos, orientamos, damos todo el tiempo sesiones de asesoramiento integral con sistema de estudio, con práctica de estudio y con contenidos, y también clases individuales y grupales. También hacemos de personas que vienen del interior del país de Argentina y también de países limítrofes o similares, guías, como si fueran guías turísticas, pero guías judaicas, dado que donde vivimos y tenemos nuestro centro en Buenos Aires, es el país de la ciudad de habla hispana de mayor cantidad de judaísmo y judíos. En nuestra ciudad hay 200.000 judíos y muchos judíos nativos, observantes de la Torá, emigran a Buenos Aires por el judaísmo que hay. Mucho más son personas que no judías. O sea, hay mucha comunidad, mucho kasher, mucha sociabilidad, hay mucho de todo. Entonces, sí hacemos también visitas guiadas para que conozcan el judaísmo de Argentina, eventualmente, y de Buenos Aires especialmente, y también orientamos en los países cuál es la posibilidad real de hacer cada cosa. Eso seguro. Todo el tiempo lo hacemos y parte de nuestra tarea es orientar respecto de eso y vemos en esto una misión sagrada porque dado que hay tantas personas inescrupulosas, tanto de la comunidad judía, tanto ajenas a la comunidad judía, que empiezan a timar a las personas con expectativas irreales y les prometen, como se dice, el oro y el moro, tenemos un deber sagrado de orientar a la Torá. Mira, esto es lo que es. Sabemos que no es algo fácil, pero esto es real y todo lo demás, tenés que saber que cuando se te presenta rápidamente o espontáneamente o que lo ves muy accesible en tu lugar, tenés que saber que puedes caer en manos de timadores, estafadores y es algo lamentable. Súper importante, aquí en la caja de descripción van a estar todos los enlaces para que quien quiera pueda conectarse y contactar al Rav desde su mail hasta redes, canal de YouTube, etcétera, para si hay alguien interesado, desde ahora mismo puede enseguida ponerse en contacto y comenzar un primer encuentro para ver cuál es su estatus y cómo se puede avanzar al respecto. A mí me gustaría preguntar sobre casos específicos, ¿cierto? Que también lo he visto a lo largo de los años. Un matrimonio que son cristianos culturales y que ya abandonaron el cristianismo, pero solo uno se quiere convertir. El otro no, pero viven en la misma casa. ¿Esto es factible? El tema es así, el proceso de conversión siempre es individual, nunca es grupal. Eso que son un matrimonio está muy bien, ojalá que estén toda la vida, pero lo que sabemos es que muchas de las parejas se separan. No quiere decir que se separen, quiere decir que el judaísmo no depende de que esté casado o no casado. El proceso es este. Una persona, una pareja casada, se tiene que convertir junta, cumpliendo las leyes juntos. Si uno está en diferencia de nivel o interés, bueno, la pareja tiene que evaluar lo que quiere hacer, digamos. Pero el proceso siempre es individual. Dentro de esto es muy importante saber que para el judaísmo el converso no es una segunda categoría o viene denostado. Al revés. Está dentro de los grupos que tenemos que proteger como vulnerables y la Torá nos ordena en 40 versículos, en la Torá y los profetas, 40 versículos, amar al prosélito, no hostigarlo, respetarlo, conocer sus sentimientos. Es algo muy empoderado y muy respetado dentro del pueblo de Israel. Cuanto más una comunidad es comprometida con su judaísmo, más lo acerca, lo abraza, lo contiene, le facilita un montón de cosas. Eso es cuando culmina la conversión. No solo que es un hermano igual que nosotros, sino que la Torá nos indica, justamente por todo su contexto y pasado, y que tiene que rearmar su familia dentro de la comunidad judía, especialmente ser más sensible a sus sentimientos, no herirlo, y ayudarlo en todo lo que se puede. Ve'avte metager, amarás al prosélito. Eso es cuando culmina el proceso. Así que seguro que es un hermano igual que nosotros, sin ninguna diferencia. Al revés, se lo ve con admiración por todo el trayecto que tuvo que hacer y todos los desafíos que tuvo que sortear. ¿Qué es lo que pasa con el resto de la familia? Con aquellos que no se convierten, con los papás, por ejemplo, o con los hermanos, primos, tíos, que quizás siguen siendo cristianos, que quizás siguen celebrando Navidad, que quizás siguen queriendo hacer algún tipo de evento en común, cenas en común. ¿Hay alguna forma práctica de encarar esa situación?
Sí, por supuesto. Todo eso en el proceso de conversión y en la guía personalizada que damos lo vamos trabajando y lo vamos desarrollando, viendo todas las opciones posibles. En primer lugar, el vínculo con la familia tiene que seguir, porque la Torá reconoce el vínculo, no es que se olvida, al revés, con mucho más responsabilidad el respeto al padre y a la madre, es seguro, precepto bíblico, eso, biológicos, seguro. Porque, yo he escuchado rabinos, y seguramente tú también, que dicen que cuando una persona se convierte tiene que desvincularse de su antigua familia. Bueno, esa frase tal cual como está no está en la fuente, si no funciona así. Desvincularse en las prácticas idolátricas, no desvincularse en el vínculo. El vínculo tiene que estar perfectamente, y de hecho más todavía, casos puntuales que de una persona que culminó la conversión al judaísmo hace 20 años, ayudamos en esto, Mashgiach, supervisor rabínico de Kashrut, ahora está estudiando para Yohet, para Fainador y para rabino también, y él tiene una hija de un matrimonio anterior, no judía, y la educa como una buena no judía, como una persona monoteísta no judía, bajo los valores judíos, sin que sea judía. Cada uno, el proceso es individual absolutamente. O sea, está educando a su hija como no ajida. Sí, perfectamente. Eso es muy común y muy frecuente. Eso, perfectamente. Dentro de eso, hay modos específicos de cómo que la unión de la familia siga. Y los vínculos y la responsabilidad siga, sin hacer prácticas determinadas que para el pueblo de Israel está prohibido, y lo mismo, más que Navidad, tema de también eso, pero la comida kosher y todo lo demás, le enseñamos cómo desenvolverse en eso. Eso no, se enseña perfectamente y no tiene que en sí generar ningún rechazo. Desde el punto de vista del pueblo judío, la reacción de las personas no judías cuando vean que el otro quiere convertirse es otra historia, pero eso no lo hacemos responsable. Lo que sí es que del pueblo judío hay mucha sensibilidad, respeto y sentido común respecto de las relaciones interpersonales que siempre tienen que seguir y con mayor intensidad porque tiene mayor responsabilidad. Si tiene mayor responsabilidad y mayor deber moral, mucho más, que tiene que estar con la familia y, digamos, continuar el vínculo y todo eso, es lo que tiene permitido. Se da un fenómeno en los últimos años, quizás décadas, que se amplió, yo creo que por el fenómeno de Internet y de la globalización, de que mucha gente de repente, entre comillas, redescubre su identidad judía o su origen judío, o cree o decide creer que tiene ascendencia sefardí. Esto se ve mucho en países de América Latina, que intentan rastrear antepasados hasta la época de la Inquisición. ¿Hay alguna diferencia con esas personas? Básicamente, normativamente es lo mismo. No se le pregunta de qué origen viene. Básicamente, yo entiendo que emocionalmente, sentimentalmente, si tiene raíces de criptojudíos, judíos españoles o similares, va a sentir, o mismo si es una persona que nació de una madre judía y de un padre no judío, va a querer como volver a sus raíces familiares biológicas o de identidad espiritual. A los efectos prácticos es exactamente lo mismo si sería con esas raíces o sin esas raíces. Y no hay ninguna ventaja que tenga este frente a este, sino que sí el aspecto emocional y el aspecto familiar para sí mismo, pero no normativo, donde lo principal tiene que estar guiado en de qué se tratan las prácticas judaicas y cómo lo voy a poder hacer. Dentro de eso hay un punto también polémico y ríspido, que es muy importante esclarecerlo. La persona que empieza un proceso como el judaísmo, le sugerimos que donde lo va a hacer, en qué comunidad o qué movimiento lo va a hacer, se asegure la persona, no por boca solamente de esa comunidad, sino con otras fuentes externas, que su conversión va a ser reconocida y él va a ser reconocido como judío para todos los efectos. No sea cosa que se convierta en ciertos movimientos que no siguen a la ley a pie juntillas o no son reconocidos en gran parte del pueblo judío, y cuando quiera hacer algún tipo de práctica, por ejemplo, ingresar a sus hijos a la escuela judía, no sea aceptado. O más todavía, adquirir un panteón para cuando sea enterrado como la ley judía, no se lo vendan. O querer casarse con su novio judío, no lo casen. Eso porque el proceso está hecho en movimientos donde no son reconocidos en todo el parte. Me refiero puntualmente al movimiento generalmente reformista y conservador, que los rabinos de esos movimientos, y como yo los conozco, tienen honestidad intelectual. La persona, yo le invito a que lo mire a la cara y le diga, mira, la conversión que vos no haces, ¿vas a ser reconocido por todos y también por el Estado de Israel para ser reconocido como judío o no? Y como ellos tienen sinceridad, van a decir, no, mira, nuestra conversión es limitada y acotada a nuestras comunidades. No vas a ser reconocido por todos. Quiere decir que
Es como medicina, vas a ser médico, pero para algunos lugares sí, para algunos no sé, y para algunas prácticas sí, no vas a ser total. Esto también es importante saberlo porque quizás en otros movimientos, como el movimiento reformista conservador, las exigencias son menores, pero también el reconocimiento es menor y al principio parecería como que sería mucho más fácil y sencillo, pero después, cuando la gente quiere ejercer como judío, se da cuenta que está muy limitado. Y después, de hecho, mucha gente que estudió y hizo todo el proceso de conversión al judaísmo con esos movimientos, después ingresa a los movimientos ortodoxos para no hacer una rivalidad, sino hacer, digamos, se da cuenta que está muy limitado porque no puede ejercerlo. Cuando quiere ponerse de novio con alguien de la colectividad judío para casarse, no es reconocido. Y lo mismo en todos los aspectos y privilegios y derechos que tiene el pueblo judío, se ve como trabado. Entonces, desde un principio, mi sugerencia es que la gente se asegure que donde lo haga, sea reconocido por todos y no por algunos. Bueno, de hecho, hablando antes de los rabinos móviles, tribunales itinerantes, conozco más de un caso de personas que hicieron la conversión no ortodoxa, en este caso masortí. Esa conversión es válida para hacer aliá, porque la ley del retorno te la reconoce para venir a vivir a Israel, pero pasa lo mismo. Cuando se va a casar, la Rabanut le dice, un segundo, ¿tú dónde te convertiste? No. Y en Israel, ya como ciudadano israelí, hizo de nuevo la conversión al judaísmo, es decir, hizo dos conversiones al judaísmo, una fuera de Israel, con Masortí, y otra en Israel, ortodoxa. Este paso se evita, como dice el Rab, comenzando directamente por la ortodoxa, que es la que abarca, ¿cierto?, a todo el pueblo judío, y es Yo la que es agrego reconocida. incluso rabinos que se dicen ortodoxos, cuando son rabinos itinerantes, se juntan en un lugar para hacer un acto, también son corruptos. Que no puede haber dentro del rabino ortodoxo corruptos. ¿Para qué la Torah dice no vaya detrás del soborno porque el soborno enseguece los ojos de los sabios? También puede haber. O sea, hay que tener cuidado con esto. No se dejen avasallar rápidamente. Detecten, identifiquen dónde está la comunidad judía practicante y hacia ellos vayan. Y pregúntenle al judío de pie, de la calle. No al rabino, al judío de la calle. Decime, ¿yo voy a poder casar con tu hija como judío o no? Míralo a la cara. Los ojos no mienten nunca. Si te va a decir que sí, sí, si no, no hay mucha. Rav, para ir terminando, ¿qué mensaje le damos a la gente? Hay mucha gente que viene a mi canal, que se pasea por un montón de canales judíos, hoy en día YouTube es lo que permite, que está esperando que les digamos algo. ¿Cuál es el mensaje final para esas personas que quieren pero no quieren, que están a punto de dar el paso pero no lo dan? Nosotros promovemos la conversión al judaísmo, nosotros recomendamos la conversión al judaísmo, nosotros estamos para ayudar a aquellos que quieran convertirse al judaísmo. ¿Cuál es el mensaje final? ¿Cuál es el punto que tenemos que ponerle a esta charla? El punto es el siguiente. Nosotros recomendamos estudiar acerca de qué es realmente el judaísmo. Para eso no alcanza solamente con ver recortes de YouTube en forma aleatoria, sino sentarse a estudiar de una forma metodológica de qué se tratan las prácticas judaicas y el sistema de vida y valores. Que empiecen con este libro, Una Nación Eterna, que es una línea de tiempo y espacio de toda la vivencia judía para que vean cómo es el ingreso al pueblo judío, Una Nación Eterna. Si son lectores de inglés, este libro, ¿sí?, que es un libro fundamental, el libro del conocimiento judaico, es muy ancho, pero es completo. Empiecen por ahí. Y esto depende de cada uno. Compren el libro y empiecen por ahí. Empiezan a detectar dónde está la comunidad judía practicante y qué hacen, en qué vecindarios están, para tener una idea de equilibrar las expectativas. Arranquen por ahí. Los aliento a que descubran vuestra identidad espiritual en la Torá, tanto si quieren ser parte del pueblo de Israel, tanto si quieren descubrir la identidad espiritual como hijos de Noé, pero en la Torá tienen respuestas a lo que ustedes quieren, absolutamente. Nada más que hay un procedimiento por el cual hacerlo. Entonces hay que transitar esto. Es un camino, como se dice, largo pero corto. Corto porque es seguro. Largo porque para el judío nativo también, dijimos en el versículo, la misma ley. También para el judío nativo es complicado. También para el judío que nace en vecindarios ortodoxos es complicado. También para el judío que vive en Israel es complicado. Para todo el mundo es complicado. No es complicado. Es muy exigente, es exigente. Pero es el privilegio. Por algo la Torah dice lo que dice, Dios.
Muy bien. No sé si, Rav, quieras decir algo que quizás no alcance a preguntar, algo que te gustaría decir. En primer lugar, agradecerte mucho por el espacio tan importante para poder esclarecer. Un placer. Y es importante que también en sus países o en sus lugares, no toda comunidad judía está formada y desarrollada para absorber y contener a personas que quieren convertir al judaísmo. Tienen otras agendas y se dedican a otra cosa. Y no todos los rabinos están formados con una didáctica especial para entender el caso de ustedes. Entonces no es que los están mareando o los están rechazando. No se dedican a eso. Es como si vos tenés una afección determinada en una parte del cuerpo determinada. Tenés que ir al médico especialista. No todos son especialistas porque hay otros especialistas, hay otras especialidades en la Torah y cada país tiene sus propios desafíos judaicos y se desarrollan para eso. Entonces, sí hay rabinos y en muchos países de habla hispana donde se especializan en eso y tienen la sensibilidad y también el conocimiento para ayudar en forma concreta. Diríjanse a ellos. Eso es lo que puedo sugerir. Muy bien, Raf. Bueno, muchísimas gracias por venir de nuevo aquí al canal, a Judeo Historia, a compartir conmigo y con toda la audiencia sobre este tema, que es un tema muy interesante y que a mucha gente le va a resultar también muy relevante, porque mucha gente lo pregunta. Y a mí me gustaría decirles a todos aquellos que están a punto de comenzar o que quizás ya comenzaron el proceso, me parece que hay una palabra que es una de las primeras palabras que le enseñan al Oleh Hadash, al nuevo inmigrante cuando viene a Israel, sablanut, paciencia. Mucha gente se desespera, mucha gente no entiende por qué es un proceso que no es corto, como dijo el Rab, es largo, pero con seriedad, con disciplina, al final se llega al destino. Pero sí, es un proceso, como dijo el Rab, de varios años, de constancia y de cada mañana ponerse realmente la camiseta y entender que uno está cambiando prácticamente toda su vida, está cambiando prácticamente toda su identidad, que no es como cambiarse de calcetines o como comprarse unas zapatillas nuevas. Es un cambio serio y que como es un cambio serio requiere tiempo. Y mi recomendación es esa. Tengan paciencia y con seriedad y con disciplina a la larga lo van a lograr. Así que exactamente, buen cierre y bueno, gracias por el espacio, saludos a todos y por supuesto después pueden dejar mensajes y comentarios en la caja de descripción y después contestamos. Genial. Y como les digo, de nuevo lo repito, aquí en la caja de descripción están todos los enlaces para que se pongan en contacto con el Rav y los pueda asesorar en todo lo que quieran. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Shalom, shalom.